primera carta del apóstol Juan en el capítulo 5 y vamos a leer a partir del versículo 5 hasta el versículo 12. El Señor nos dice así en el versículo 5: ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta mañana en que podemos venir y buscarte y deleitarnos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escuchar atentamente. Ayúdanos a tomar nota de aquellas cosas, Señor, que vamos aprendiendo, de manera, Señor, que podamos nosotros hacerlas internas, Señor. Que podamos contemplar tu gloria, Señor, y que no seamos oidores olvidadizos. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra en nuestro corazón y dejar que tu palabra penetre, Señor, e influencie nuestra vida y nuestra manera de verte, Señor, de manera que podamos nosotros vivir de una manera distinta a la luz de quién eres tú, Señor. Abre nuestros ojos para ver, nuestro corazón para entender, y mueve nuestra voluntad de manera, Señor, que vivamos vidas cada vez más conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como ya hemos visto nosotros y hemos dicho a lo largo de esta carta del apóstol Juan, él nos ha estado enseñando qué significa ser un cristiano. El Espíritu Santo, a través del apóstol Juan, nos ha señalado características que marcan, que definen a los verdaderos cristianos, a los verdaderos seguidores de Cristo. De tal manera que nosotros podamos evaluar, en primer lugar, si nosotros mismos hemos creído genuinamente en Él, o si nosotros pensamos que hemos creído en Él, pero la realidad es que no nos hemos rendido a Él. Y en segundo lugar, también para que nosotros podamos evaluar aquellos que estando en la iglesia, si efectivamente son cristianos o no, porque no todos los que están en una iglesia cristiana son cristianos. Y Él nos enseña, nos ha presentado 9 señales o marcas distintivas que distinguen a aquellos que en verdad han creído en Cristo, aquellos que se han rendido a Él, aquellos que lo están siguiendo a Él, aquellos que le aman a Él, aquellos que son de Él. El apóstol Juan nos ha enseñado que un cristiano genuino se va a identificar por 2 cosas. Se va a identificar por aquello que cree y se va a identificar por la manera en que vive. Se va a identificar por la manera en que piensa, se va a identificar por la manera en que vive su vida. Y el día de hoy, el apóstol Juan nos presenta una décima característica de los cristianos genuinos, y es la señal de su fe en Cristo. Juan nos enseña que los cristianos genuinos son aquellos que creen de Cristo lo que Dios nos enseña acerca de Cristo. El apóstol Juan nos enseña que no basta solamente con decir que creemos en Cristo. La pregunta que sigue a eso es: ¿y qué crees acerca de Cristo? ¿Qué crees acerca de Cristo? Si tú sales a las calles y tú preguntas a la gente si ellos creen en Cristo, la gran mayoría de la gente te va a decir que sí cree en Cristo.
Sin embargo, debemos nosotros definir qué es lo que nosotros creemos acerca de Cristo. Porque si no es lo que Dios nos presenta en su palabra acerca de su Hijo, si no es conforme al testimonio, como nos dice allí en versículo 10, que Dios ha dado con respecto a su Hijo, entonces nuestra fe en Cristo es vana, es falsa, porque no es la fe en el verdadero Hijo de Dios. Nuestra fe en Cristo entonces debe tener cierto contenido doctrinal. Debe de ser conforme a la verdad que Dios nos ha revelado. Como nosotros vemos allí en capítulo 5, versículo 5, el apóstol Juan comienza con la palabra y, con el conector y. Eso significa que él va a conectar lo que va a decirnos a continuación con lo que nos ha dicho anteriormente. En versículo 4 él nos ha dicho, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fíjate bien cómo nos dice quién es el que vence al mundo. ¿Quién vence al mundo? Nos dice allí en versículo 4, todo lo que es nacido de Dios. No todo el mundo vence al mundo. No todas las personas vencen al mundo. ¿Quiénes vencen al mundo? Dice allí, todo lo que ha nacido de Dios. ¿Y qué es? ¿Quiénes son los que han nacido de Dios? En versículo 1 nos ha dicho quiénes son. Dice allí, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Así que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, es nacido de Dios, y todo el que es nacido de Dios vence al mundo. De tal manera, como nos dice en versículo 4 al final, que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que entonces los cristianos vencemos al mundo gracias a lo que hemos creído acerca de Cristo. Es esa fe en el Cristo genuino, es esa fe genuina, esa fe con contenido doctrinal verdadero, en el Cristo verdadero, lo que nos hace a nosotros vencer al mundo. No podemos nosotros ir con nuestras ideas y enseñarle al mundo técnicas de cómo vencer al mundo sin que ellos nazcan de Dios. ¿Por qué? Porque nos ha dicho claramente en versículo 4, ¿quién es el que vence al mundo? Lo que ha nacido de Dios. Así que entonces, si nosotros vamos a dar consejo a la gente de este mundo, no puedes darle el mismo consejo que le das a un cristiano. Tienes que partir de llevarlo a los pies de Cristo para que pueda vencer al mundo. De otra manera no puede vencer al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y partiendo de allí entonces, el apóstol Juan, a partir del versículo 5 al versículo 12, nos enseña qué es lo que nosotros debemos creer acerca de Cristo. Número 2, ¿cuál es el fundamento que le da soporte a nuestra fe en Cristo? Y número 3, ¿cuál es la importancia de que nosotros creamos la verdad acerca de Cristo y no solamente que digamos que creemos en Cristo? Tenemos que definir entonces en primer lugar el contenido, tenemos que saber cuál es ese sustento que le da firmeza y confianza a nuestra fe, y en tercer lugar la importancia que tiene el tener la fe genuina en Cristo. Si entonces el apóstol Juan nos presenta esta quinta señal, la señal de nuestra fe en Jesús. ¿Quién es Jesús? Notemos nosotros allí como en versículo 5 nos dice, ¿y quién es el que vence al mundo? Nuevamente está retomando este tema que ha mencionado en versículo 4. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Eso quiere decir entonces que si nosotros queremos vencer al mundo, debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios. No cualquier fe en Jesús vence al mundo. Él nos dice allí, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. No podemos creer lo que nosotros queramos, sintamos, pensemos acerca de Jesús.
Debemos creer lo que Él nos enseña acerca de su Hijo, y lo que Él nos enseña acerca de su Hijo es que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso significa entonces que si tú crees o si tú dices creer en Jesús, pero no crees que Jesús es el Hijo de Dios, pues simplemente no has vencido al mundo, no puedes vencer al mundo y aún perteneces y estás bajo el dominio de este mundo. Sigues siendo un esclavo del mundo. Sigues siendo un esclavo bajo el sistema de este mundo. En cambio, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, entonces has vencido al mundo. Ya no eres parte del mundo, ya no eres esclavo del mundo, porque has venido a ser un hijo de Dios y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahí está la clave. Si nosotros queremos vencer al mundo, si nosotros queremos vencer nuestras debilidades, si nosotros queremos vencer la atracción que el mundo hace en nosotros, entonces debemos permanecer creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Pero qué es el mundo? Si nosotros decimos que el creyente, el cristiano genuino ha vencido al mundo, ¿qué es el mundo? Recordemos nosotros que el mundo es la corriente, es la filosofía, es la manera de pensar que busca hacer su propia voluntad. Su propia voluntad. Anteponiéndola a la voluntad de Dios. Efesios capítulo 2 nos define la corriente de este mundo como una mentalidad conforme a Satanás, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a Satanás, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa es la corriente de este mundo. La corriente de este mundo entonces consiste, como nos dice ahí mismo, en vivir conforme a los deseos de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. En otras palabras, es vivir tu vida a tu manera, haciendo lo que tú piensas, haciendo lo que tú deseas y no lo que Dios dice. Ese es el mundo. Y quienes viven así entonces son esclavos del mundo. Quienes viven así son esclavos del diablo, porque el diablo opera sobre aquellos que viven en desobediencia a Dios. Y es por eso que el apóstol Juan nos dice allí mismo en el capítulo 5, en el versículo 19, que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Porque el mundo entero vive buscando hacer su propia voluntad. Y eso es lo que define a alguien que pertenece al mundo. De tal manera que si tú vives conforme a tu propio criterio, si tú vives conforme a tus propios pensamientos, si tú vives conforme a tus propios deseos, eres del mundo, perteneces al mundo y no puedes vencer al mundo. Y necesitas entonces rendirte a Dios para que nazcas de Dios. Y naciendo de Dios, venzas al mundo. Jesús es el Hijo de Dios. Pero ¿qué significa creer que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué significa creer que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuál es el contenido de nuestra fe en Cristo? Porque ese contenido es el que va a determinar si nosotros vencemos al mundo o no vencemos al mundo. Si hemos salido del mundo o aún estamos en el mundo y somos miembros y somos parte del mundo. Creer que Jesús es el Hijo de Dios significa creer que Jesús de Nazaret, el hombre de carne y hueso, que nació en Belén y que vivió en Nazaret, no era simplemente un buen hombre, no era simplemente un gran profeta, sino que era el Hijo eterno de Dios en cuerpo humano. Creer que Jesús es el Hijo de Dios es creer que Jesús de Nazaret es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Lo que Juan nos está diciendo en ese pasaje, lo que Juan nos está diciendo con esas pocas palabras, creer que Jesús es el Hijo de Dios, significa creer lo que él mismo dijo en Juan capítulo 1, versículo 1, que Jesús es el Verbo, que en el principio ya estaba con Dios, que ya existía en el principio, que estaba con Dios y que era Dios. Aquel por medio del cual todas las cosas fueron hechas y que sin Él
nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que Jesús es el eterno Dios que estaba con el Padre y que se nos manifestó. La vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Y fíjate bien, se nos manifestó, como dice en Juan 1:14, tomando forma de hombre. Dice, y este verbo se hizo carne. No era carne, pero se hizo carne. Se hizo de carne y hueso, se hizo humano. Y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan allí en versículo 14. Y no solamente eso, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el mismo testimonio que el apóstol Juan ha dicho en capítulo 1, versículo 1, cuando dice lo que era desde el principio. Lo que nosotros hemos visto, oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Él es el Hijo eterno de Dios. Como nos dice Colosenses 1, versículos 15 al 17, Jesús es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él permanecen, en Él subsisten. Creer que Jesús es el Hijo de Dios es creer, como nos dice Hebreos 1:3, que Él es el resplandor de la gloria del Padre y la expresión exacta de su naturaleza. Él no tiene una naturaleza parecida. Él es exactamente de la misma naturaleza y Él es quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ese es Jesús. Jesús es el Hijo eterno de Dios. Y el Hijo eterno de Dios se hizo hombre. Filipenses capítulo 2 nos habla acerca de esa doctrina que se le conoce como la kenosis de Jesús. Allí en capítulo 2, en versículos 6 al 11 nos dice, el cual, hablando acerca de Cristo Jesús, aunque existía en la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay personas que piensan, a partir del versículo 6, que dice, Él existía en forma de Dios. Y aquellos que niegan la deidad de Jesús dicen, fíjate, es en forma, no es como Dios, no era Dios, solamente era como en forma de Dios. Pues esa misma palabra forma es la que nosotros encontramos más adelante en versículo 7, cuando dice que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús fue completamente hombre. Y te fue tan completamente hombre que Juan dice, lo palpamos, lo vimos con nuestros ojos, lo oímos con nuestros oídos. No era una apariencia. Él existía en la forma de Dios. Él era la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Y aún existiendo en la forma de Dios, nos dice en versículo 6, no consideró el ser igual a Dios. Eso es lo que significa ser en forma de Dios, ser igual a Dios. Y dice, Él no consideró eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Y de ahí proviene entonces esta enseñanza, esta doctrina que conocemos como la kenosis de Cristo. La palabra kenosis proviene de un término griego keno, que significa vaciarse, despojarse.
Y es la que el apóstol utiliza allí en versículo 7 cuando dice que Cristo se despojó a sí mismo. ¿Nadie lo despojó? Él se despojó a sí mismo. Y eso nos habla de un acto voluntario de Él. Nada le obligó. Él se despojó a sí mismo, pero no de su divinidad. Él no se despojó de su divinidad, Él no se despojó de algunos de sus atributos divinos, sino que se despojó de esa gloria que Él tenía con el Padre antes que el mundo existiera. Él se despojó de los privilegios que Él tenía estando en el cielo. Ponte a pensar los privilegios del Hijo de Dios mismo, siendo adorado por los ángeles, siendo adorado por los santos. ¿Quién va a dejar eso? ¿Quién va a dejar sus privilegios para venir y hacerse hombre y humillarse haciéndose hombre? Cristo lo hizo. Jesús lo hizo. Pero no se despojó de su divinidad ni de sus atributos. Y es por eso que la versión Dios habla hoy lo traduce como que Cristo renunció a lo que era suyo. Más claro todavía, la Nueva Traducción Viviente lo traduce como que Él renunció a sus privilegios. La Nueva Versión Internacional lo traduce diciendo se rebajó voluntariamente. Se rebajó. Cristo se rebajó. El Hijo de Dios se rebajó. Y nos dice cómo se rebajó, nos dice cómo se despojó, nos dice en qué consiste este vaciamiento. No fue un vaciamiento de su naturaleza divina. Nos dice allí en el mismo versículo 7, se despojó a sí mismo, ¿cómo? Tomando forma de siervo. ¿Qué significa eso? Haciéndose semejante a los hombres. Versículo 8, hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que entonces Jesús, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. Se hizo hombre. A lo largo de la historia, esto ha causado confusión y esto ha causado el surgimiento de grandes herejías. Porque nosotros los seres humanos tenemos una naturaleza en una sola persona. Sin embargo, Jesús tiene dos naturalezas en una sola persona. Y eso a través de la historia ha creado confusión. Porque algunos han dicho, bueno, si son dos naturalezas, entonces son dos personas. No, no son dos personas. Es una sola persona, con dos naturalezas. Otros han dicho, bueno, entonces la parte divina de Jesús complementó a su parte humana. No, tampoco. Otros han dicho, bueno, lo que pasa es que la unión de su parte humana con su parte divina formó una tercera naturaleza que no era ni completamente hombre ni completamente Dios. Sin embargo, no es así. Jesús, dos naturalezas. Completamente hombre o plenamente hombre, verdaderamente hombre. Con un cuerpo humano, una mente humana, emociones humanas, una alma humana o espíritu humano, completamente o plenamente divino, plenamente Dios, mente de Dios. Esencia de Dios, naturaleza de Dios. Así que entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, no vino a complementar la parte humana de Jesús. Cada una permanece con sus propias características, con sus propios atributos. No se mezclan, ni tampoco forman dos personas, es una sola persona. Eso no lo tenemos nosotros. Y obviamente va más allá de nuestra capacidad de comprensión, cómo interactúan esas dos naturalezas en una sola persona. Y las obras de Jesús nos demostraron su plena humanidad y su plena divinidad. Las obras de Jesús demostraron que Él era Dios
Él demostró, fíjate bien, Él demostró ser omnisciente, que es algo que solamente Dios es. Jesús conocía los corazones de los hombres. La Biblia nos dice en el Antiguo Testamento a través del profeta Samuel que nosotros juzgamos conforme a lo que vemos, pero solamente Dios conoce el corazón, pues Jesús conocía el corazón de los hombres. Y él no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio acerca de lo que había en el corazón de los hombres, porque él conocía a todos. Él era omnisciente. Él podía conocer aún lo que las personas estaban pensando en ese momento. Él demostró ser omnipotente haciendo cosas que solamente Dios puede hacer. Él calmó la tempestad, algo que solamente Dios puede hacer. Y en el Antiguo Testamento, el Salmo 65, el Salmo 89, el Salmo 107, nos habla de ese dominio de Dios sobre la naturaleza, que es exactamente lo que Jesús hizo. Jesús echó fuera demonios, demostró tener poder sobre todos los espíritus, los demonios, sobre todo el reino de las tinieblas. El hombre no tiene ese poder. Tenía poder para perdonar pecados y demostró que tenía el poder. No solamente dijo tener el poder, él demostró que tenía el poder para perdonar pecados y nadie puede perdonar pecados, como bien entendían los judíos, sino solamente Dios. Jesús demostró dar vida a los muertos, aún después de 4 días. Lázaro ya apestaba. ¿Por qué? Porque en Él está la vida. En Él está la vida. Y solamente Dios es el dador de la vida. Pero no solamente eso, sino que nosotros vemos en las obras de Jesús que demostraron su plena humanidad también. Su plena humanidad. Jesús se cansaba como cualquier ser humano, como vemos en Juan capítulo 4, versículo 6. Cuando Él hablaba con la mujer del pozo, con la mujer samaritana, Él estaba cansado del camino. ¿Cómo es posible? Jesús se puede cansar. Dios se puede cansar. En su naturaleza humana se puede cansar, porque era completamente humano como nosotros. Él tenía hambre, Él tenía sed como cualquier ser humano, Él tenía necesidades fisiológicas como cualquier ser humano. Había cosas en su naturaleza humana que Él no sabía. Él mismo dijo acerca de la hora y del día, nadie sabe, ni siquiera el Hijo. No significa, fíjate bien, eso no significa que en su naturaleza divina Él no sabía la hora, por supuesto que la sabía. Pero en su naturaleza humana había limitaciones. En su naturaleza humana Él no era omnisciente. Había cosas que Él no sabía. Él tenía 2 voluntades, y lo vemos en el huerto de Getsemaní, una voluntad humana y una voluntad divina. Porque Él era plenamente hombre, plenamente Dios. Él tenía emociones humanas, no pecaminosas obviamente, pero Él tenía emociones humanas como tristeza, como enojo, como alegría. Él podía ser tentado como nosotros, excepto que Él jamás pecó, a diferencia de nosotros. Así que entonces Jesús era un ser humano plenamente como nosotros, pero sin pecado, tan humano, porque hay quienes dicen, ¿cómo puede ser un ser humano como nosotros sin tener pecado cuando nosotros somos pecado? Entonces ya no es igual que nosotros. No, claro que sí, porque era tan humano como Adán antes de la caída. Y Adán era humano antes de su caída. El pecado no forma parte de nuestra creación. Jesús era plenamente humano, plenamente divino. Y hallándose en la forma de hombre, dice allí, Él se humilló sirviéndonos. Sirviéndonos. El Creador sirviendo a la criatura. Y no solamente eso, sino que Dios sirviendo a sus enemigos. Aquellos que aferradamente viven en sus propias malas obras. Y que por vivir en nuestras malas obras, nos dice el libro de Colosenses, somos de ánimo hostil contra Dios. No nos gustan esas palabras.
Nos cuesta trabajo poder definirnos a nosotros mismos como personas que vivían contra Dios. No, yo siempre creí en Dios. Eso es mentira. Eso es mentira. Y la demostración de que vivíamos en contra de Dios como sus enemigos es que vivíamos conforme a la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de nuestro corazón en contra de la voluntad de Dios. No tomábamos en cuenta a Dios. Yo sí lo tomaba en cuenta, sí, lo tomabas en cuenta para el pecado, todavía peor. Para hacer tu propia voluntad y pedirle a Dios que bendijera tu propia voluntad contra su voluntad. Así de engañados estábamos. Éramos enemigos de Dios y Él se humilló a sí mismo, haciéndose hombre y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Por lo tanto, creer que Jesús es el Hijo de Dios significa creer que Él tomó nuestros pecados en la cruz. Que el Padre lo vistió con nuestros pecados, aun cuando Él jamás había pecado, a fin de descargar sobre Él el justo castigo que nosotros merecemos. Jesús murió bajo la ira de Dios. Por eso es la peor de las muertes. Nadie, fíjate bien, ningún ser humano, muchos murieron en una cruz. ¿Sabías que Jesús no fue el único que murió en una cruz? Simplemente estaba a su derecha estaba uno y a su izquierda otro. Y en ese tiempo, miles morían en una cruz. Los criminales morían en una cruz. Los esclavos morían en una cruz. La escoria del mundo moría en una cruz. Por eso la cruz era una ofensa cuando se predicaba en el Imperio Romano. ¿Cómo que Dios murió en una cruz? El Hijo de Dios en una cruz. Es la peor muerte, es la muerte de los que son escoria, de los que son un desecho. Los que morían en una cruz eran dejados allí a que se los comieran los animales. Y aquellos que eran bajados de la cruz eran tirados al basurero. Ni siquiera eran entregados a sus familiares, eran tirados a la basura y quemados en la basura. Jesús se humilló hasta la muerte en la cruz, llevando tu castigo, mi castigo. Fíjate bien, no para que ahora vivamos haciendo nuestra propia voluntad. Si tú de verdad crees eso, entonces junto con tu fe rindes tu voluntad a su voluntad. Eso significa que Él sea Señor. Es por eso que, como nos dice más adelante, por lo cual, versículo 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Para gloria de Dios Padre. Pero ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que eso es así? ¿Cómo podemos tener una seguridad de que esa fe genuina, ese contenido es el mensaje de Dios? Nos dice enseguida, fíjate bien, versículo 6, regresamos a Juan, nos dice, este es el que vino, hablando de Jesús, mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. A lo largo de los siglos este versículo ha causado mucha confusión y ciertamente quizá es el versículo más difícil de interpretar de toda la carta. ¿Qué significa con agua? ¿Qué significa que vino mediante agua? ¿Qué significa que vino mediante sangre? Y tan es así que existen por lo menos 5 diferentes maneras de abordar o de entender ese pasaje. Por lo menos. ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos nosotros con un pasaje como este? No es preguntarnos a nosotros mismos qué pensamos, qué nos imaginamos, a qué te suena. No. Lo que debemos hacer en primer lugar es buscar en las palabras de ese mismo pasaje si hay algo en el significado de las palabras que nos da luz en cuanto a qué significa. Número 2, lo que debemos hacer es considerar de qué está hablando, el contexto inmediato. ¿Qué está diciendo antes? ¿Qué está diciendo después? Considerar la enseñanza en todo
ese mismo libro que escribió ese mismo autor, en ese orden. Posteriormente debemos buscar en otro libro bíblico que haya sido escrito por ese mismo autor, en este caso el Evangelio de Juan. Después, ¿qué dice acerca de este tema en el Nuevo Testamento? Y finalmente en toda la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento, obviamente. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Si nosotros abordamos este versículo de esa manera, empezamos a buscar el significado mediante agua o a través de agua, que significa sinónimo con agua, con sangre. Y en el significado de las palabras no hay nada en realidad que nos ayude a definir esto. El contexto inmediato, no hay nada que nos defina qué significa con agua y con el Espíritu. Sí nos dice a qué se refiere, pero no qué significa con agua y con Espíritu. El resto de la carta tampoco lo hace, puesto que esta es la única mención que hace acerca del agua y del Espíritu. Entonces tenemos que ir al Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, encontramos 3 versículos en donde utiliza la misma expresión griega, con agua, con agua, con agua. Y es en el pasaje, en el capítulo 1, donde habla acerca del bautismo que Juan el Bautista llevaba a cabo. Su bautismo era un bautismo con agua. De allí que entonces lo más probable es que el apóstol Juan se está refiriendo al bautismo de Jesús. Jesús fue bautizado en agua. ¿Y qué tiene que ver eso como testimonio acerca de que Jesús es el Hijo de Dios? Porque al final de cuentas, eso es de lo que está hablando el contexto. Versículo 5 nos ha dicho, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 6 nos dice, este vino mediante agua y sangre. Así que él está tratando de demostrar a través de que Jesús vino mediante agua y mediante sangre, que Jesús es el Hijo de Dios. Y algo que sucedió en el bautismo de Jesús es que Dios dio testimonio de que ese hombre, porque nadie veía una aureola brillando sobre Jesús, Jesús no andaba brillando, los ojos de los hombres veían un ser humano. Y en ese momento, cuando Jesús se bautizó al inicio de su ministerio, Dios mismo dio testimonio acerca de que Jesús es su Hijo. ¿Y cómo dio testimonio acerca de que Jesús es su Hijo? De 2 maneras. En Marcos capítulo 1, nosotros vemos qué fue lo que sucedió en ese momento. Allí en Marcos capítulo 1 nos enseña cómo Dios dio testimonio en versículo 10. Inmediatamente de que se bautizó, al salir del agua Jesús, Juan el Bautista vio que los cielos se abrían y que el Espíritu, como paloma, descendía sobre él. Y no solo eso, versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Dios dio testimonio en las aguas del bautismo que Jesús era su Hijo. Y Juan dice, y por eso yo sé que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque aquel que me envió a bautizar me dijo, aquel sobre quien tú veas descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo he dado testimonio, dice Juan el Bautista, de que este es el Hijo de Dios. Así que entonces podemos ver cómo mediante o con agua Dios dio testimonio acerca de su Hijo. Y es interesante esto porque dice el apóstol Juan, fíjate bien, dice, este es el que vino mediante agua y sangre. Y luego hace una aclaración interesante diciendo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. ¿Por qué hace esa aclaración? ¿Por qué dice, ok, vino con agua, con sangre? No solo con agua. Recordemos nosotros que había falsos maestros que estaban enseñando a las iglesias a las que Juan les escribe y que tenían ideas equivocadas acerca de quién era Jesús. Y por estas palabras podemos nosotros inferir que esas personas, esos falsos maestros, no tenían problemas con aceptar que Dios dio testimonio acerca de Jesús en el bautismo. El problema era su muerte. Recordemos nosotros que había hombres, estas ideas que estaban surgiendo y que estaban infectando a las iglesias,
Entre algunas eran ideas que decían que el Espíritu de Cristo vino sobre Jesús en su bautismo, no tenían problemas con el bautismo, pero ese Espíritu dejó al hombre Jesús poco antes de su muerte en la cruz, de tal manera que Jesús, que murió en la cruz, pues no es el Hijo de Dios. Y entonces por eso el apóstol Juan aclara, no solo mediante agua, también mediante sangre. Es decir, Dios no solamente dio testimonio de que Jesús era su Hijo en las aguas del bautismo, Dios dio testimonio de que Jesús era su Hijo en la cruz misma. En Mateo, unas páginas antes del libro de Marcos, encontramos nosotros, ahí en Mateo capítulo 27, versículos 51 al 54, fíjate bien, dice, y he aquí el velo del templo, Jesús está en la cruz. Leo desde el 50. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y aquí, en ese instante, el velo del templo se rasgó en dos. No de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Versículo 54. El centurión no es un seguidor de Jesús. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, que no eran seguidores de Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era Hijo de Dios. Dios dio testimonio a través de señales sobrenaturales en ese instante. Recordemos nosotros que también toda la tierra se cubrió de oscuridad. Y ese hombre que ni siquiera era un creyente, reconoció, esto no es otra cosa más que una evidencia de que este hombre era Hijo de Dios. No podemos decir que tenía un entendimiento claro de qué significaba eso, pero una cosa sí sabía, esto es sobrenatural. Esto es sobrenatural. Y este hombre no es meramente un hombre. Dios dio testimonio acerca de él. Ahora bien, este testimonio, ¿cómo sabemos este testimonio? ¿Cómo conocemos este testimonio? ¿Cómo sabemos que eso sucedió? Nos dice el apóstol Juan ahí enseguida, y el Espíritu es el que da testimonio. Es decir, no son meramente los hombres, no es meramente Juan y los 12 quienes dan testimonio, es el Espíritu Santo que a través de esos hombres escribieron, movidos por el Espíritu Santo, de manera que lo que ellos escribieron es inspirado por Dios, es la palabra de Dios, es la palabra del Espíritu. De tal manera que cuando nosotros leemos este libro, es el Espíritu el que da testimonio. Porque el Espíritu, dice ahí enseguida, es la verdad. El Espíritu es la verdad. El Espíritu habla la verdad. El Espíritu enseña la verdad. Y luego nos explica en versículo 7, porque 3 son los que dan testimonio. Y aquí nos encontramos con un problema en el texto. Nuestra versión añade en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Esas palabras no están en los mejores manuscritos y en los más antiguos manuscritos griegos. ¿Qué significa eso? Rápidamente, para nosotros poder entender cómo tenemos nuestra Biblia, Juan escribió su carta. De esa carta de Juan se hicieron copias de esa carta. De esas otras cartas se hicieron más copias y más copias y más copias y más copias. Entre más cercano nosotros ya no tenemos los originales de Juan. Se les llama autógrafos. Esos autógrafos ya no existen. Lo único que tenemos son las copias, los manuscritos. De tal manera que entre más cercano, más antiguo es el manuscrito y más cercano es al que escribió Juan, más fiel al original es. Entre más abajo está, es posible que alguien cambió alguna palabra. Es posible que alguien había anotado, así como nosotros anotamos cosas al margen de nuestra Biblia,
Y después alguien que copia nuestra Biblia puede decir, suena bien, explica más claramente esto, y lo mete, lo incluye, y eso fue lo que sucedió allí. ¿Cómo sabemos eso? Porque solamente algunos manuscritos y tardíos contienen esas palabras en versículo 7. Los manuscritos más antiguos dicen esto en versículo 7, porque 3 son los que dan testimonio. Punto. Lo que sigue en ese versículo 7 no está en esos manuscritos. Esas palabras aparecen solamente en manuscritos tardíos, y tan tardíos que son en el siglo 9, en el siglo 10 de nuestra era, y en el siglo 18, manuscritos de ese tiempo. Sin embargo, los manuscritos más antiguos no tienen esa parte. En conclusión, eso significa que lo más probable es que esas palabras no forman parte y no formaban parte del texto inspirado. ¿Qué significa entonces? ¿Que le quitamos parte? No, no le quitamos parte. Significa que si no estaba allí, no tiene por qué estar ahí. Así que entonces continuamos diciendo, porque 3 son los que dan testimonio. ¿Quiénes son los que dan testimonio? Sigue versículo 8, el espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. ¿Cuál es el testimonio que nos da el espíritu? El espíritu nos da testimonio acerca de Jesús porque Él estuvo allí. La Biblia nos dice que Dios ungió a Jesús con su espíritu y anduvo haciendo señales y prodigios entre nosotros. Las señales y los prodigios que Jesús hizo dan testimonio del espíritu de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no solamente el espíritu da testimonio, sino da testimonio el agua, como ya vimos nosotros, y la sangre, como ya vimos nosotros. Y los 3 concuerdan. El Espíritu concuerda, el testimonio de Dios en el bautismo de Jesús concuerda, el testimonio de Dios en la cruz del Calvario concuerda. Por lo tanto, tenemos 3 testigos. Y recordemos nosotros que conforme a la ley judía, para decidir todo asunto se requería el testimonio de 2 testigos. Y lo que el Espíritu está diciendo es: aquí hay 3, no solamente 1, no 2, 3 testigos. El Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. Por lo tanto, si recibimos el testimonio de los hombres, versículo 9, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. En otras palabras, esta doctrina, ese contenido, si en verdad ha creído en el Hijo de Dios, lo tiene dentro de sí. El que no cree a Dios, el que no cree esto que Dios ha enseñado, fíjate bien, ha hecho a Dios mentiroso. No le hace, obviamente, está hablando, le hace parecer como mentiroso. Está diciendo que Dios es mentiroso. Está haciendo pasar a Dios por mentiroso. ¿Por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado, fíjate bien. Versículo 11, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Esta vida está en su Hijo, no está fuera de Cristo. No está en ningún santo, no está en ninguna imagen, no está en la Virgen de Jesús, en la Virgen María, en la Madre de Jesús. Esta vida está en su Hijo. De tal manera, versículo 12, que nos habla la importancia de tener esta doctrina. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Esa es la importancia. Y el que no tiene al Hijo, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Cómo sabemos entonces si esta es la verdad que debemos creer? ¿Cómo sabemos que en verdad la hemos creído? No es buscando en nuestra mente y diciendo, oye, pues yo creo eso, pues sí, eso es lo que creo. Porque sabes una cosa, los demonios, dice Santiago, también creen eso. ¿Sabías eso? Los demonios no tienen la más mínima duda de que Jesús es Dios. No tienen la más mínima duda de que Jesús es el Hijo de Dios. No tienen la más mínima duda que la vida está en el Hijo y que quien tiene al Hijo tiene la vida y quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Sin embargo,
no son salvos. Porque no es, fíjate bien, un conocimiento intelectual meramente. Incluye el conocimiento intelectual. La fe viene por el oír de la palabra de Cristo. Pero va más allá que eso. Va más allá que eso. Recordemos nosotros cómo una y otra vez los demonios reconocían quién era Jesús. En muchas ocasiones los demonios se volteaban con Jesús y le decían: nosotros sabemos quién eres tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Santo de Dios. Así que entonces la fe genuina, la fe que salva, va más allá que meramente eso. ¿Qué implica? Que si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, entonces te vas a rendir a Él como Rey, soberano, monarca, el que manda, el que rige tu vida. Significa que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Si en verdad has creído en Cristo. Jesús por eso dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que digo? Eso significa creer que Jesús es el Hijo de Dios. Muchas personas piensan: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo creo la verdad de lo que dice allí. Si creyeras en eso, te rendirías a Él. Si creyeras en eso, fíjate bien, te comprometerías con Él. Si creyeras en eso, te disciplinarías para vivir para Él. Si creyeras eso, renunciarías a vivir como vives. Si creemos en eso, cuando pecamos, porque no hay quien no peque, no hay cristiano que no peque, correríamos a Él pidiendo perdón, confesando nuestros pecados delante de Él, sabiendo que Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Así que entonces, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quieres vencer al mundo? ¿Quieres vencer el dominio del mundo? ¿Quieres vencer la atracción de este mundo? Dice allí: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Porque el que cree eso vive estirándose. No es perfecto, ¿sí? Mientras vivamos en este planeta, ¿sí? Mientras vivamos en este cuerpo, el problema no es el planeta, el problema son nosotros. Mientras vivamos en este cuerpo, ¿sí? No vamos a vivir una vida totalmente sin pecado. Pero fíjate bien, pero puesto que creemos en Él y nos hemos rendido a Él, nos estiramos y nos estiramos y nos estiramos y nos estiramos y no queremos la contaminación de este mundo. Y cuando nos caemos y nos ensuciamos, nos levantamos y venimos a los pies de Él y decimos: Señor, límpianos. Y nos aferramos más a Él y nos adentramos más en su palabra y nos rendimos cada vez más a Él. Porque esa es la señal de los hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Dios. Esas cosas que hemos escuchado las creemos en nuestra mente y las hemos creído en nuestro corazón, Señor. Y nos hemos rendido a ti y hemos renunciado a seguir viviendo nuestra vida a nuestro antojo. Queremos vivir para ti. Queremos hacer tu voluntad. Pero nos encontramos muchas veces, Dios, con ese mismo sentir del apóstol Pablo: miserable de mí. Porque cuando quiero hacer el bien, de repente me encuentro haciendo el mal que no quiero hacer. Pero el hecho de que no quiero hacerlo, el hecho de que hay esa lucha dentro de mí, Señor, es una prueba de que hemos nacido de ti. Porque antes no la teníamos. Hemos nacido de ti y queremos agradarte a ti. Te pedimos que tú arranques de nosotros todo lo que te estorba y que tú nos permitas, Señor, verte en tu gloria, en tu palabra, de manera
que nos apasionemos cada vez más contigo y nos comprometamos cada vez más contigo y caminemos, Señor, con el rostro en alto, sabiendo que somos tus hijos y que hemos vencido al mundo. Y que cuando llegan, Señor, las tentaciones y que cuando llegan aquellas cosas que nos hacen pensar que estamos derrotados, podemos levantarnos y decir, hemos vencido al mundo. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias por eso, Señor. Y gracias, Señor, por esta familia de hermanos que están aquí porque quieren caminar contigo, porque quieren hacer tu voluntad. Aún a pesar de nuestras fallas y nuestras debilidades, estamos aquí porque queremos, Señor, hacer tu voluntad. Ayúdanos, fortalécenos, enséñanos a darnos cuenta que el mundo ya no tiene lugar en nosotros, porque hemos vencido al mundo. De manera que vivamos cada vez más, Señor, para tu gloria, encantados contigo, fascinados contigo, apasionados contigo, emocionados, Señor, contigo, y dándote gloria y honor, mostrándoles a otros cuán extraordinario es nuestro Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Dios. Amén.